Sí, hola, efectivamente un saludo a todos. Hoy estaremos hablando sobre los 30 años que cumple el Instituto de Historia de Cuba. Para ello nos apoyaremos en Laura Roque, nuestra periodista Laura Roque, que ya está precisamente en el Instituto de Historia. Adelante, Laura. Un saludo. Efectivamente, es este el Palacio de Aldama, antes una majestuosa vivienda, hoy sede del Instituto de Historia de Cuba. Hay aquí libros, documentos, audios, un vasto conocimiento sobre lo que define nuestro país. Conozcamos por dentro los tesoros de esta institución que cumple 30 años. Estudia el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Junto a un equipo de historiadores, la doctora Dolores Guerra ha agrupado las ideas del líder en selecciones temáticas. Para nosotros fue una gran sorpresa, porque siempre pensamos a Fidel desde la perspectiva del político, que a través de su discurso oral pues nos va enseñando distintos aspectos de la historia de Cuba. Y cuando nos adentramos en esta línea de investigación nos dimos cuenta que un hombre que también tuvo una gran aportación desde el punto de vista conceptual. Y tanto fue así que Historia como Ciencia se tuvo que hacer en 2 tomos de 300 cuartillas cada uno. Recién restaurada la colección del periódico Hoy, en proceso de recuperación las páginas del diario republicano La Lucha. Esta biblioteca especializada contiene miles de volúmenes. El instituto me dio la posibilidad de relacionarme y vincularme académicamente con un grupo de colegas que influyeron lógicamente en mi desarrollo profesional. Es decir, puedo citar Oscar Zanetti, Gloria García, María del Carmen Barcia. Un espacio abierto a propuestas para lo mismo actualizar o ganar en la actualización de los debates historiográficos que en el diálogo con otras corrientes teóricas que provienen de ciencias sociales afines a la historia como ciencia. Desde aquí se impulsa el conocimiento de la historia regional y local con investigaciones en todas las universidades. Además, mantienen vínculos académicos con otros países. Realizamos importantes eventos científicos internacionales, talleres, simposios anualmente y bianual, donde se produce un gran debate historiográfico. El 28 de mayo de 1987 se unieron 3 instituciones que con diferentes aristas estudiaban la historia de Cuba. Hoy el instituto preserva y socializa la identidad desde la raíz. Sí, gracias a Laurita, y déjenme presentarles nuestro invitado de hoy, René González, presidente del Instituto de Historia, máster en Ciencia. René, 30 años es mucho tiempo, ¿no? Es bastante tiempo. Y tengo entendido que preservar la memoria histórica de la Revolución Cubana, la memoria de la historia de Cuba y ahora sobre todo el legado del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, son misiones permanentes de ustedes. Sin embargo, quiero tu criterio. ¿Qué puede pasar cuando un país pierde, un pueblo pierde la memoria histórica? Muy buenas tardes, Manolo, para ti y para todos los televidentes cubanos. En la historia, en la preservación de la historia y la cultura está el sostén de la identidad de una nación. Los cubanos hemos sido llamados en varias ocasiones a lo largo de la historia a olvidar el pasado. El primero que lo hizo fue el capitán general Domingo Dulce y Garay en el año 1869 para un poco que mermar el espíritu de insurrección que había brotado en Cuba con el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes. No tuvo sus objetivos, incluso se radicalizó hacia la derecha la actuación de los voluntarios y aquello tuvo los efectos totalmente negativos que le costaron incluso hasta el propio Dulce su mandato. Después el general Arsenio Martínez Campos hizo un llamado a olvido del pasado, esperanza en el porvenir, que causó sus efectos en un pueblo que llevaba 10 años luchando y llevó al Zanjón, condujo al Zanjón. Esa fue la campaña de olvido del pasado que propagó Arsenio Martínez Campos. En los últimos tiempos hemos sido testigos en el gobierno de Barack Obama de varios llamados a olvidar el pasado y a olvidar la historia. Sin embargo, hay una incongruencia en estos llamados del expresidente de los Estados Unidos cuando le pidió al pueblo de Cuba durante su visita de olvido del pasado, cuando le pidió al pueblo chileno de olvido del pasado en Chile, hablando de la dictadura
de Augusto Pinochet, porque él le pide a los pueblos de América el olvido del pasado. Sin embargo, en Estados Unidos, en varias reuniones que tuvo en su momento Barack Obama con claustros de profesores negros en universidades de los Estados Unidos, hacía mucho hincapié en que un pueblo no puede olvidar su historia y que había que ir a su historia. En las memorias que escribió, de las memorias de su padre, que es un libro autobiográfico de Barack Obama, explica la importancia de beber de la historia y de no olvidar el pasado. Entonces no es congruente que haya un discurso para los pueblos del mundo y otro discurso hacia lo interior. Sería congruente si, en definitiva, como está demostrado, el interés es dominar a los pueblos, porque indiscutiblemente cuando un pueblo olvida la historia es más fácil de ser dominado. Por supuesto, incluso la manipulación de la historia y el olvido de la propia historia y de las raíces históricas de una nación fue una de las piezas fundamentales, de las tácticas fundamentales dentro de la estrategia de derrumbe del campo socialista en Europa y que causó sus efectos. Vamos a regresar al Instituto de Historia, donde usted dirige. Allá tenemos nuevamente a Laura Roque con otros detalles de qué es lo que se está haciendo hoy en el instituto. Laurita, buenas tardes otra vez y adelante. Y ahora nos encontramos en los depósitos de esta biblioteca especializada en historia, con más de 60.000 volúmenes e importantes colecciones periódicas de los siglos XIX y XX. Pero también se conservan aquí placas matrices de acetato de la emisora CMQ. Veamos cuán importante es la información que contienen. En los años 80 llegaron aquí, donadas por la radio, alrededor de 1.700 placas. El programa de la Universidad del Aire de la época de los años 1948-1952 tiene importantes programas de los partidos políticos, por ejemplo, tiene todos los partidos, todos los discursos de Chivas completos, tiene programas muy importantes de los noticieros MQ, programas ante la prensa. También se atesoran los discursos pronunciados por el comandante en jefe Fidel Castro del 1 de enero de 1959 a marzo de 1960. Los especialistas preservaron la colección durante años sin poder escucharla por la falta de equipamiento. Antes de contestar a esta pregunta, las primeras 80 placas se digitalizaron en 2015 en colaboración con los estudios Abdala. No es una colección completa porque, por lo que hemos podido investigar, hay partes de esta colección que se encuentran en otros archivos de otras instituciones del país. La nuestra, con la que estamos trabajando, en este caso con el Fondo de Universidad del Aire, hemos podido recuperar alrededor de 200 placas. Para escuchar los 16 minutos de grabación que posee cada cara del disco, deben antes retirar con un líquido especial hongos, papeles, rastros de humedad. no hemos de olvidar lo que Sánchez de Fuente A través de un proyecto con la Universidad de California adquirieron este equipo donde hoy rescatan las emisiones de Universidad del Aire. Conlleva un replanteamiento de toda una serie de valores hasta ayer magnífico programa donde participaron lo mejor de la intelectualidad cubana de esos años. Ahí está Mañaz, está Ureña, está Carpentier, está Marcelo Povolotti, está Graciela Povolotti, está Guillén, está Hart, en fin, lo que más brillaba en la intelectualidad. Las conferencias ofrecidas en el programa se publicaban luego en cuadernos que también se restauran para que muy pronto el Instituto de Historia pueda prestar el servicio de consulta de ambos archivos. René, recientemente se dio un caso que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la interpretación de la historia y las agresiones que se hacen a veces por parte de los poderosos a la historia de los pueblos pequeños. Y fue el 20 de mayo. Realmente, ¿qué significa el 20 de mayo para los cubanos? Bueno, yo creo que el 20 de mayo los cubanos tenemos que verlo como una fecha importante de la historia de Cuba. ¿Por qué una fecha importante? Porque ese día surgió una república. No la república por la que Martí, Céspedes, Gómez, los mambises, nuestros libertadores, fueron a la manigua, sino una república mutilada, una república sesgada por la enmienda Pla y el derecho que se le concedía al gobierno de los Estados Unidos a intervenir militarmente en Cuba cada vez que consideraba que sus intereses estaban en peligro. Esa república marca una diferencia en la historia de Cuba y la historia en las relaciones con Estados Unidos.
nació en Cuba una república, no nació una república en Puerto Rico. Filipinas fue frustrada su causa de la independencia con una intervención y la permanencia de las tropas norteamericanas en Filipinas. En el caso de Cuba, hay quienes, los augureros, los que tienen quizás pensamientos muy identificados con el anexionismo, piensan que esa es la república neocolonial que deben celebrar. Por eso es la fecha que se celebra en los Estados Unidos, el llamado que hizo el presidente de los Estados Unidos a que nosotros celebremos esa república, que era una república dependiente, y esa no es la fecha que nosotros celebramos como fecha de verdadera independencia. Para nosotros la verdadera independencia, una república soberana, es la que surgió el 1 de enero de 1959. Todos los gobiernos de esa Cuba neocolonial, tuvieron bajo sus espaldas la impronta de los embajadores norteamericanos y de los procónsules norteamericanos. Que eran realmente quienes mandaban en Cuba. Que eran quienes mandaban en Cuba. Decía Heard Smith, el penúltimo embajador de Estados Unidos en Cuba, ante el Senado de los Estados Unidos en los primeros meses del 59, que hasta Castro, en Cuba, el embajador de los Estados Unidos era el segundo hombre en importancia y muchas veces el primero. El primero. Bueno, una última pregunta, René. Quisiera que me hablara ahora muy brevemente de cuáles son los principales retos que tiene hoy el Instituto de Historia a partir de estos primeros 30 años que acaba de cumplir. Bueno, yo creo que hay que estar a la altura de los tiempos. Los tiempos hoy son tan complejos. Creo que la Revolución Cubana y Cuba en su historia en general ha vivido siempre en dinámicas de gran complejidad, y la propia cercanía nuestra a Estados Unidos también marca el cuidado que hay que tener a la hora de hablar de la historia y de trabajar la historia como una herramienta de identidad que es importante para nuestro pueblo. El Instituto de Historia está en este momento preparando los tomos 4 y 5 de la síntesis de historia de Cuba. El tomo 5 es la historia de la revolución en el poder. La revolución en el poder tiene ya más de 58 años. Estamos haciendo el año 59, más años que lo que tuvimos de Cuba neocolonial, y nuestro pueblo necesita hacer un análisis, tener todas las herramientas sobre ese periodo tan rico que es la Revolución Cubana y todo lo que ha significado de transformación, no solo para Cuba, sino para el mundo, porque la Revolución Cubana ha tenido un impacto universal. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la preparación del segundo simposio internacional Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo. ¿Qué será cuándo? En octubre de este año, Ajá, en el Palacio de Convenciones, y en otros grandes proyectos como las obras completas de Máximo Gómez y Antonio Maceo, que es de una importancia extraordinaria para nuestro pueblo. Es decir, que hay materiales para hablar de historia durante muchos años. Hasta que nos cansemos, que no nos vamos a cansar. Bueno, te agradezco, René, tu presencia aquí, y agradezco también a Laurita y a Henry, esa pareja de muchachos periodistas de nuestro colectivo que nos han ayudado hoy en este tema.